Hola, buenas, bienvenidos una vez más al podcast Imparables. Hoy tenemos el honor verdaderamente de tener un invitado VIP. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y de verdad que yo entiendo que los tiempos son perfectos. El Señor hizo una cita divina en un lugar precioso en New Jersey, aquí donde nos hemos gozado ando aquí con el logo de nuestra congregación, Cristo Fuente de Poder y Liberación. Y de verdad, el pastor que tengo hoy conmigo es un pastor que el Señor hizo una cita divina con nosotros aquí en este lugar. Y de verdad el Señor se ha esmerado en todo lo que ha hecho en este lugar. Hoy contamos con la presencia en este podcast imparable del pastor José Negrón, quien fue un invitado de nuestra congregación para un retiro espiritual que hicimos por 3 días y de verdad que nos hemos gozado. Y en medio de todo esto, pues el Señor permitió verdaderamente que pudiera hacerle la invitación y él muy humildemente accedió, aún con su tiempo limitado, de darnos esta pequeña entrevista donde vamos a hablar un poco de la trayectoria del pastor y donde él nos va a dar unos consejos y nos va a contar de sus experiencias con el Señor. Amén. Así es que bienvenido, pastor. Un placer verdaderamente tenerlo como Amén. invitado en este podcast y para nosotros es un honor. Amén. Bueno, Dios te bendiga, sierva. Dios Amén. bendiga a todos los que nos van a estar viendo. Saludos, estamos contentos de estar acá con ustedes en New Jersey. Está un poco frío, ¿verdad? Esto aquí, pero hemos visto a Dios hacer cosas lindas. Nos hemos gozado en el campamento con ustedes. Anoche Dios hizo cosas muy bonitas, libertó a los endemoniados, Amén. jóvenes llorando en el altar. Es un ambiente bien bonito y hoy cerramos aquí eh, con una presencia de Dios potente manifestándose y estamos contentos de estar con ustedes acá y contigo aquí en el podcast. Amén. Eh, Quiero contarles que el pastor José Negrón es oriundo de Puerto Rico. Él está en una cruzada por acá, por Estados Unidos, y verdaderamente, como les digo, Dios hizo una coincidencia verdaderamente espiritual en este lugar. Y yo quiero, pastor, que usted nos cuente con sus propias palabras quién es José Negrón, cuál es su background, de dónde usted viene, que nos haga un poquito de historia sobre usted. Bueno, José Negrón es un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios. En mi juventud estuve perdido en el bajo mundo, me acusaron de unos asesinatos, estuve preso y en la prisión Dios trató conmigo de manera muy especial. Se me reveló Dios, caí al piso ante su presencia, escuché la voz audible de Dios en 2 ocasiones que me llamó y me dijo, si me buscas te saco de esta prisión, te quito la ropa de preso y te pongo ropa de predicador. Y hoy en día acabamos de cumplir 34 años de ministerio, donde hemos visto a Dios hacer cosas bien bonitas en Puerto Rico, todos los Estados Unidos, muchas vidas salvarse, muchas vidas ser libres. Y damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque a Dios sea toda la gloria, y vuelvo y lo repito, a Dios sea toda la gloria. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que liberta y Él es el que nos tiene de pie. Amén, gloria a Dios. Wow, pastor, tremendo, 34 años. Yo sé que en 34 años ocurren muchas cosas Amén. en el ministerio. Si yo lo que tengo es 9 años caminando en los caminos del Señor y he visto el mover de Dios de verdad tremendo, pero yo me imagino que en 30 años son muchas cosas las que uno puede experimentar. Pastor, he podido notar algo muy hermoso y desde que lo vi eso me agradó y cuando veo a alguien que es así, entiendo que hay algo verdaderamente especial. Vi un trato muy especial de usted y su esposa, que se lo comentaba antes de cámara, y de verdad me gustaría que me dijera el nombre de su esposa, cómo ha sido este tiempo, todos estos años con ella y qué tiempo lleva su hogar, su matrimonio, qué tiempo llevan ustedes juntos. Sí, bueno, cumplimos el mismo tiempo de ministerio que de casado, 34 años de matrimonio. Wow, Y bueno, ella es mi novia desde que yo estaba en el mundo y esa transición de pasar del mundo, de las calles, de como el diablo me tenía vendado y atado a- al mover de Dios, a las cosas de Dios. Ella fue un canal importante para que hoy yo estuviera aquí predicando la palabra del Señor. Dios la gloria a utilizó Dios. a ella poderosamente para que hoy yo esté aquí. Por ¿Cuál eso es el siempre nombre estoy de con ella? ella. Se llama la pastora Patti Negrón. Amén, gloria Sí, a Dios.
Pastor, ¿y en qué lugar de Puerto Rico ustedes pastorean? En Barceloneta, el pueblo de Barceloneta. Ok, perfecto. Y yo quiero saber, pastor, ¿a qué edad el Señor lo llama a usted al pastorado? Bueno, desde que yo me convertí, Dios comenzó a tratar conmigo con un llamado pastoral. Pero desde que yo era muy pequeñito, mi mamá me llevaba a la iglesia, toda mi familia es cristiana. Y siempre que iba un predicador, un profeta, un hombre que Dios usaba, iba donde mí. Yo tenía 5, 6, 7, 8 años, 9, desde que me acuerde. Siempre Dios me hablaba de ministerio, siempre, siempre. Luego me aparté, estuve todo ese tiempo perdido. Y aún yo en las calles perdido, armado y bregando con droga y como yo estaba, eh, siempre que aparecía alguien de Dios, Dios llevaba a alguien donde mí, Dios me seguía llamando y yo me le escondía a Dios. Y inclusive había momentos que yo llegaba a restaurantes de comida y el que servía era cristiano y allí Dios lo utilizaba y me señalaban con las manos, así te dice el Señor, tengo planes contigo, te voy a usar. Wow, Y yo huyéndole al Señor hasta que me tuve que rendir a sus pies tremendo, tremendo. El Señor es bueno. Entonces, usted primero empezó como evangelista, ¿verdad? como evangelista, Sí, muchos luego años entonces como el evangelista. Señor, ¿qué tiempo usted tiene en el pastorado ya? Bueno, yo comencé mis primeros 2 años y medio como evangelista. Ok, Y de ahí el Señor me dio una palabra muy clave, muy personal. Me dijo, atiendes mi obra y predicas mi evangelio. wow, Yo te voy a abrir las puertas y tú vas. No importa lo que diga el hombre. Me dijo, atiendes mi obra y sales a llevar mi palabra y a salvar las vidas que se están perdiendo. Y de ahí, por eso es que mucha gente me dice pastor evangelista, porque pastoreamos, tenemos líderes en sí, la iglesia que cuando salimos, pastores asociados y líderes que están al frente, y cuando Dios nos envía estas asignaciones, pues salimos yo y mi esposa a predicar y atender otras iglesias que tenemos en diferentes partes eh, de nuestro concilio, a atenderlas, a monitorearlas, a ungir pastores nuevos que entran, tenemos capellanía también y estamos todo el tiempo gloria ocupados a en todo. Dios, pues ya usted está a nivel apostolado Estamos ya. ocupados en todo este Wow, trabajo. tremendo. O sea que usted al principio inmediatamente casi ya el Señor lo llamó al pastorado, inmediatamente usted empezó a predicar la Sí, palabra. Eso es un tremendo privilegio, pastor. Pastor, entonces, eh, yo sé que el público ahí está, sabemos que Dios lo usa tremendamente en gloria a milagros, Dios. en sanidades, echando fuera demonios, en liberación. Queremos saber si usted nos puede contar 2 experiencias que le hayan a usted sorprendido, que Dios haya hecho en cuanto a liberación, en cuanto a milagros. 2 experiencias que usted diga: "Guau, esto fue tremendo lo que Dios hizo", que a usted lo haya sorprendido, que Bueno, usted haya dicho: "Guau". son muchas. No, si quiere Eh, contarnos más de 2 por puede. nuestro canal de YouTube, todo el que quiera entrar a ver, Pastor Evangelista José Negrón Oficial en YouTube o Evangelista José Negrón en YouTube, ahí Sí, están, hay miles de videos. Y subimos todo este contenido no para gloria de hombres, sino para que la gente entienda que Dios se mueve y que el que no crea por la palabra, que crea por la señal y por los milagros y por la amén. manifestación de Dios, porque es bíblico. Pero hay una experiencia que me marcó el año pasado en, en Baltimore, en el aniversario del pastor Maxwell en Baltimore. eh, una señora que le habían dado 4 ataques cardíacos y cerebral, como de 80 y pico de años. eh, Mientras yo estaba predicando, el lugar estaba bien lleno de gente en un aniversario conciliar. eh, Aquella señora se levantó de la silla de ruedas y comenzó a correr por todo el lugar. Habían cientos de personas. Y fue tan impactante porque era una anciana y fueron 3 días de campaña. Y cuando aquella mujer se levantó de la silla y comenzó a correr, la manifestación de Dios fue poderosa. Mucha gente cayendo al piso, otros testificando que tenían quiste y desaparecieron. Fue una unción de milagro poderosa que arropó el lugar. Pero al otro día, el pastor me dice, tú no sabes lo que Dios ha hecho con esa hermana. Ya le dieron 4 ataques cardíacos, tenía un lado completo inmovible. Wow. Y al otro día, cuando llegamos al culto, llegó la hermana caminando con su pelo pulido, con unos taquitos pequeños, una anciana.
y ver ese antes y ese después. Dios mío. Fue algo bien poderoso. Todavía, eso fue el año pasado, hoy la hermana está sana completamente, Gloria a caminando, no Dios. usa la silla de ruedas. Y yo he visto muchos milagros y mucha manifestación del Señor, gente vomitando cánceres, tumores. eh, He visto como ciego, un anciano ciego que llegó a un evento con sus ojos completamente impedidos, no veía cómo Dios lo sanó, pero ese milagro, ese antes y ese después de esta mujer me impactó muchísimo porque fue algo en el momento, eh, la unción de Dios poderosa. Cuando Dios se Wow. manifiesta, pues el diablo tiene que coger las maletas e irse para el infierno y la enfermedad y los demonios. Y otro momento que me impactó, estábamos predicando en un evento en Puerto Rico y mientras yo predicaba entró un joven con un jacket y un hoodie puesto y a mitad de mensaje se fue acercando hasta el altar y cuando yo estoy ministrando sacó una pistola y me apuntó Wow. y me dijo, te voy a matar. Me dijo, si no te callas, te voy a matar. Dios Y mío. yo seguí predicando, porque la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de cobardía y que hay que ser valiente para ministrar, tenemos que ser Así es. valientes y el miedo no es del Señor. Yo seguí predicando y el joven siguió acercándose, apuntándome, y cuando ya estaba como algunos pies de mí, yo los reprendí y, y los pastores que estaban en el altar se bajaron y mucha gente comenzó a gritar y la mano le comenzó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar hasta que cayó al piso. Me acuerdo que mi abuelito estaba vivo, siempre me acompañaba en el ministerio y cuando él cayó al piso temblando, la pistola rodó y mi abuelo la pateó con el pie para que no la fuera a coger de nuevo. Y fue poderoso ver cómo la Biblia se hace real porque dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y, Amén. pues, son Es así. experiencias que marcan a uno, ¿sabes? Que mantienen a uno firme, esas vivencias con Dios personales a diario. Sí, el enemigo siempre va a usar un cuerpo para actuar y definitivamente que no era él, Eso es era el así, enemigo poseído por hablando, demonios, sí, poseído por el diablo para tratar de detener la liberación que allí en aquel momento eso es podía así. estar sucediendo. De verdad, pastor, es tremendo escuchar todas estas cosas. Yo sé que usted es un hombre, que todas estas señales siguen a una persona que tiene una intimidad Amén, especial con el amén. Señor, que no juega con lo que es el ayuno, la oración, la persistencia, buscando Gloria a Dios. conocimiento en la palabra, como usted predicaba hoy temprano, que decía que tenemos que someternos al Amén, Señor, que tenemos amén. que volver a esos tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda, porque simplemente con estas cosas es donde nosotros vamos a poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Eso es así. Es como el tiempo de preparación del cristiano para poder resistir cualquier ataque que pueda venir. Y yo sé que en cuanto a esto que usted conversaba, yo sé que usted lo conversa porque usted vive esto, que Amén, usted es un amén. hombre que vive buscando del Señor. Ahora bien, yo quiero que si usted tiene y le llega a memoria, nos pueda contar, o sea, en estos tiempos de intimidad, ¿qué, qué, qué momento o trato especial que el Señor haya tenido con usted, en un momento especial que usted haya dicho, wow, Dios verdaderamente, yo sé que Dios nos habla muchas veces y que lo entendemos claro y firme la voz de Dios cuando Dios nos habla, pero que un momento que quizás usted diga, esto me marcó la forma en cómo Dios trató conmigo en este momento, yo le estoy haciendo una pregunta personal en trato de Dios con usted, personal. Ya hablamos de lo que eran milagros en el ministerio y esto, pero usted personal, que usted diga, wow, Dios trató conmigo de manera especial en este momento de mi vida. Bueno, yo personalmente aprendí a buscar de Dios en lo personal con hombres como Gigi Ávila. Cuando me convertí, tuve muchos años yendo al ministerio de Gigi de joven. Él Amén. personalmente nos aconsejó mucho. Y iba de madrugada a orar allá, el Ministerio Cristo viene con Gigi y aprendí ahí, conocí hombres como Randy Island, Benicio Molina, que hoy son mis amigos, he predicado con ellos, y grandes hombres de Dios. Y, y yo personalmente oro mucho de madrugada,
La Biblia dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Amén. Y dice que Jesús se apartaba de los discípulos y de toda la gente y se iba a los montes a orar y a los desiertos. Yo vivo cerca de un monte, en un campo donde está la playa cerca y tengo caballos, animales, gallinas, me gusta mucho estar a solas. Y ahí tengo un lugar de orar en el monte. Amén. Y todas las madrugadas ha sido de costumbre mía. Yo oro en la iglesia, oro con mis jóvenes, oro con mis líderes, pero mi tiempo de orar personal es a solas con el Señor. Y no estoy diciendo que esto es una doctrina o que todo el mundo tiene que hacerlo. Yo oro mucho en el monte, en la intimidad con el Señor, a solas con el Señor, y ahí he tenido muchas experiencias bien poderosas, para todos mis eventos, mis campañas, en las iglesias, parques, estadios, donde quiera que estamos, vamos mucho a los caseríos. Antes de mis eventos y todas las madrugadas, ya de 4 de la mañana en adelante, estamos ahí orando en la montaña, ahí con el Señor. Tuve una experiencia que me marcó bien poderosa. eh, una vez orando de madrugada, escucho unos pasos que se acercan a mí y llegó un hombre vecino de aquel lugar eh, y me pregunta que por qué yo estoy ahí en el monte gritando, murmullando, que se escuchaba al hogar. Y yo le digo, bueno, varón, yo estoy aquí orando, estoy clamando, yo le sirvo al Señor. Y pues él es de otra religión y le molestaba. Y yo le dije, tranquilo, yo voy a estar orando por usted, pero este es mi casa, este es parte de mi terreno y yo oro aquí de esta forma. Y él salió y no le gustó que oráramos en el monte, que estuviéramos orando. Pero comenzamos a orar y yo lo añadí en mis oraciones. Y recuerdo que llamó a mi abuelo y le dijo a mi abuelo, mira, tu nieto está en el monte por la noche orando y hablando fuerte. Y a mí no me gusta eso. Y pues yo seguí orando, es mi costumbre ya. Entonces pasaron unos cuantos meses y estoy en el mismo lugar orando y vuelvo y escucho los pasos y era el mismo hombre, la misma persona que llegó. Pero esta vez no llegó a disgustado ni peleando. Llegó, se tiró encima de mí llorando y me dice, por favor, ora, mi hija le detectaron cáncer terminal y le han dado 6 meses de vida. Yo necesito que el Dios ese que tú le pides aquí gritando haga algo por mi hija. Eso me impactó muchísimo. Y a esa hora, porque era de madrugada, yo lo abracé y comenzamos a orar por aquella apenas joven niña. Y no pasaron 3 o 4 meses que cuando le volvieron a hacer los CT scan y le volvieron a hacer los estudios, estaba cáncer free. Wow. Y eso me impactó bien poderoso porque Sí, Dios obra por senderos que mucha gente no entiende. Y de que le verdaderamente. molestaba mi oración, después la oración fue de ayuda. Y de que pues eran enemigos porque yo les sirvo a Dios y ellos son de otra religión, ahora son mis aliados. Y Amén. son cosas que marcan a Es uno. tremendo, pastor. Usted sabe que muchas veces cuando uno, y muchas veces pasa cuando usted es el primero que se convierte en una familia o algo así, que empiezan a decir, no, el hermano, y muchas veces se burlan de Sí, nuestra sí, fe, sí. pero ellos empiezan a ver un comportamiento en uno donde ellos saben que verdaderamente uno es un hombre o una mujer de Dios. Amén. Y en el momento difícil que pueda tener un familiar, un amigo, a quien llaman es al hombre o a la Eso es mujer de así, Dios, eso es así. del cual se burlaban, pero verdaderamente a ese o al cual atacaban, pero a esa persona es que llaman porque entienden que es el hombre y la mujer Eso de es así, Dios, eso es así. el que vive orando y el que vive clamando. Verdaderamente que es tremendo todo esto que usted nos cuenta. Este podcast, pastor, ha sido creado por instrucción del Señor para hablar a las personas acerca de cómo desarrollar todo el potencial que ellos puedan tener en el Señor, de cómo llevarlo a cabo, de cómo caminar. Y ya usted nos acaba de dar una tremenda instrucción acerca del ayuno, de la oración y de todas estas cosas. Tenemos que buscar, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que hacer todo lo que nos manda la palabra para buscar el Señor. Pero verdaderamente, denos un consejo para esos jóvenes, esos evangelistas que están ahí, que están empezando el ministerio, que quizás están en un momento donde quieren buscar
verdaderamente una profundidad más fuerte en el Señor, que el Señor despierte esos dones que quizás ellos ya tienen, pero que no saben cómo desarrollarlo. ¿Qué consejo usted le puede dar a esas personas para que exploten ese potencial que tenemos dentro de parte del Señor? Sí, lo más importante es la obediencia, Wow, como tremendo. predicábamos hoy. eh, la obediencia es lo más importante al Señor. El pecado más grande es desobedecer a Dios. Y los principios, el fundamento no se puede perder, tiene que ser el mismo siempre. Hay que orar, hay que ayunar, eh, hay que estudiar la escritura. No se puede ni quitar ni añadir al mensaje. En estos tiempos estamos viendo mucha apostasía, mucho cambio, mucha cosa moderna y tenemos que permanecer en los fundamentos y los rudimentos bíblicos. Y una vida de oración y de ayuno, si uno quiere ver un desarrollo en el ministerio, tiene que seguir viviendo una vida en oración y ayuno y obediencia al Señor. Esa es la victoria. Amén. Aquí no hay No hay mucho que nada añadir. nuevo, No, es no oración hay nada y ayuno nuevo. y obediencia al Y un Señor. mensaje cristocéntrico todo el Amén, amén, tiempo, amén. verdaderamente. El Señor ha sido bueno y me gozo verdaderamente en todo lo que usted nos puede decir. Y le Amén. digo al público verdaderamente que para convertirte en una mujer y un hombre imparable en Dios, estas son las cosas que tenemos que hacer. Eso es. Buscar al Señor. Él dice algo que es clave, que es la obediencia. El Señor nos dice en su palabra que Él quiere más obediencia que sacrificios. Muchas veces queremos ayunar, queremos ir a orar, pero verdaderamente no estamos obedeciendo a algo puntual que el Señor nos haya mandado a hacer. Eso Y es. pastor, yo quiero que usted me responda a esto. Entiendo que muchas veces hay personas que tienen esa devoción de buscar, de orar. Yo conocí a alguien que oraba 8 horas. Esta persona oraba 8 horas y llegó un momento donde esta persona dejó de Wow. congregarse y dijo que no se iba a congregar más. Entonces yo digo, ven acá, ¿cómo una persona se puede confundir orando tanto? Verdaderamente, ¿qué puede suceder con una persona así? Bueno, Jesús dijo y habló de estos tiempos como tiempos peligrosos. Ujú. Y Jesús dijo que en los últimos días se levantarían engañadores, que si fuera posible engañarían y confundirían aún a los escogidos. Eso es una palabra mayor. O sea, tenemos que tener discernimiento de espíritu, discernimiento en la capacidad que Dios nos da de poder ver lo que es de Dios y asimilar cosas que los hombres naturales no asimilan. Por eso dice que hay que orar y velar. Si en este tiempo uno no se mantiene firme, hay muchos espíritus engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas enseñanzas erróneas y hay que permanecer en la verdad, en la verdad. Dios no es un Dios de confusión. Dios no confunde a nadie. Todo lo que confunda o turbe no proviene del Señor. Por eso es importante tener un pastor que te guíe. Dice, someteos a vuestros pastores que nos guían en nuestra vida espiritual como el que tiene cuidado de ti. Un evangelista, un profeta, un maestro, un líder que no tenga un pastor que lo guíe y que lo dirija, está expuesto a que el diablo lo confunda. Tenemos que Amén. tener esa cobertura pastoral siempre, muy importante. Demasiado importante. Sí, Tenemos que tener a alguien a quien rendirle cuenta eso es así. verdaderamente. Y algo muy puntual que usted decía es que hay muchas personas que son engañadores, que nos habla la palabra. Ujú. Muchas veces decimos, pero ¿qué pasó? Pero hay que ver también qué estaba escuchando esa persona, Eso es, de dónde se estaba alimentando, aparte de estar orando, de dónde se estaba alimentando. Hay muchas falsas doctrinas que eso es están así. por ahí. Hay personas, lo mismo que usted decía, yo oro a las 4 de la mañana, me voy al monte, pero no es una doctrina que yo he hecho, es algo que a mí me ha funcionado. Pero Exacto. verdaderamente usted no está diciendo que la clave está en orar a esa hora, sino que usted busca a Dios a esa mañana y Amén. a usted le ha funcionado. Amén. Y es algo que yo creo que debemos de tener mucho en cuenta, de qué nos alimentamos, de Eso qué nos así. alimentamos y toda cosa que se salga de la palabra tenemos que tener mucho, pero Es mucho peligroso. cuidado. Sí. Pastor, muchísimas gracias. Yo quiero que Amén. usted me le diga unas palabras finales a nuestra audiencia y que
verdaderamente Dios lo bendiga y le Amén. ensanche su Muchas gracias. ministerio mucho, mucho, Un pero placer mucho estar aquí más. con ustedes. Encantada. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga a todos, Dios me les guarde. Estamos en tiempos difíciles. Es importante buscar experiencias personales con el Señor y para mantenerse de pie y firme en medio de los ataques, las pruebas, las luchas y aguantar las tentaciones y soportar, tenemos que someternos al Señor, que fue lo que predicamos hoy. Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que mi gente, un placer, gracias por la Amén. Dios oportunidad. le bendiga. Nos Dios los vemos en la bendiga. próxima.